Garantías para debatir el martes 18 la reforma laboral, anuncia la Comisión Séptima del Senado. 8 de los 15 senadores ya anunciaron su voto, pero el debate final será ese día. Si a mí o a mi familia les ocurre algo, el responsable directo es el presidente de la República. Citan al gobierno nacional para que dé soluciones concretas a los arroceros después de la peor crisis en ese sector. En Colombia hay 253.000 hectáreas de coca. Senado estudia estrategias para frenar su expansión. No manchar la democracia ni aceptar las amenazas contra los congresistas, plantea el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en su editorial de hoy. Violencia contra los de paz, que somos el Congreso, y negociación y paz con los narcotraficantes. Hace 5 años el Senado enfrentó al COVID con decisiones que protegieron la vida de los colombianos. Nosotros lo que hicimos fue trabajar todos los días. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. Después de la ponencia de archivo de la reforma laboral presentada por la Comisión Séptima del Senado y las reacciones del gobierno, queda la expectativa de lo que ocurra el próximo martes. Aunque 8 de los 15 senadores ya anunciaron cómo será la votación, expresaron que se darán las garantías necesarias para que todos los partidos puedan expresar su postura frente a esta reforma propuesta por el gobierno. Estas imágenes y anuncio causaron revuelo en el gobierno nacional. El desconcierto por parte del gobierno era total. Y es que acto seguido un grupo de senadores expresaron su voluntad frente al futuro de la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo. 8 senadores han radicado una ponencia de archivo para la reforma laboral. El gobierno expresaba su postura. Ministro, esta petición de archivo, la reforma, ¿qué tan grave es para el futuro de la misma? Y su impotencia ante el legislativo. Mensajes iban y venían y el Senado, como órgano independiente del poder público del legislativo, fijaba su postura. No es una decisión política, esta es una decisión técnica, responsable. Tan pronto esto ocurrió, se pronunció el presidente de la República y los ánimos del legislativo se alteraban políticamente. Fue un Twitter absolutamente irresponsable del presidente, que nos van a contestar con violencia a una ponencia de archivo que hemos radicado. Entonces ya en la Comisión Séptima, un día después se hizo un debate y de nuevo los ánimos seguían alterados. El hundimiento de la reforma laboral, yo creo que es el hundimiento de las posibilidades de paz que tiene este país. De inmediato el senador de oposición, Honorio Enríquez, respondió. Si a mí o a mi familia les ocurre algo, el responsable directo es el presidente de la República de Colombia. Miren los comentarios que le hacen sus hordas caudianas debajo del comentario de él y las agresiones a hombres y mujeres que representan la democracia en esta célula legislativa. El próximo martes la presidenta del Senado iniciará el debate de la reforma, dando las garantías a todas las partes como lo ha venido haciendo. Aquí en esta comisión se citó el ministro de Hacienda y él no estuvo para hablar del aval fiscal, de cuánto costaba, de cuáles eran esos recursos que necesitaban para este cambio. Merecen conocer que esa reforma laboral que garantiza tantos derechos, más que un aval fiscal, salió un concepto. Los partidos del gobierno expresaban el inconformismo y otros legisladores pedían que se analizaran 2 propuestas alternas. Nosotros incluimos en esta ponencia alternativa incentivos para generar empleo. Buscamos crear un fondo que genere espacios para poder tener créditos blandos. Luego apareció la idea del gobierno de una consulta que de inmediato generó posiciones encontradas. También el Congreso fue elegido con cerca de 18 millones de votos. Cuando los aprobamos, entonces todo va bien, pero cuando los negamos, porque creemos que no van de acuerdo con lo que el pueblo colombiano necesita, entonces no le gusta al presidente. Y nosotros tenemos que luchar para hacer valer la Constitución. Y ahí nos vamos a encontrar y los trabajadores van a contar con nuestro respaldo porque no buscaremos excusas. Para el próximo martes, desde las 9 de la mañana, fue citada la Comisión Séptima a debate formal de la reforma laboral. Allí se votarán las 4 ponencias. Primero, la de archivo. De ser aprobada esta, las otras 3 no serán votadas. Y si la de archivo no es aprobada, se iniciará el debate de la reforma del gobierno. Si esta no es aprobada, se continuará con las otras 2 alternativas. La crisis reciente del sector arrocero en Huila, Tolima, Arauca, Meta y Casanare fue el eje del debate adelantado en la Comisión Quinta. Pese a que se levantó el paro, los senadores exigieron soluciones de fondo.
Las soluciones planteadas por el gobierno en medio del debate fueron cuestionadas. Algunos senadores consideran que no son las medidas adecuadas. El problema del arroz hoy en Colombia tiene temas coyunturales que pueden obedecer a algunas soluciones paliativas, pero tiene problemas estructurales de fondo que tenemos que entrar a evaluar para proteger al pequeño y mediano productor. Hoy el intermediario es quien se está llevando la mayor parte de la utilidad. Hoy se le da un subsidio, pero hay que mirar el tema de las tierras, porque muchos de ellos se quejan de que ellos están pagando unos arriendos bastante altos. Este gobierno ha dicho que va a colaborar en darle tierra al que la produzca, pues entonces désela a los arroceros que están pagando arriendo para poder producir arroz, mirar cómo les dan incentivos de almacenamiento. Los senadores compartieron las que consideran son las principales causas de la crisis. Los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales y el contrabando son los factores que más influyen en la crisis del arroz y de otros sectores productivos. Solicitamos tasas flexibles para que los productores de arroz tengan dónde secar su producción. Necesitamos un proyecto de reforma agraria bien estructurado y que sirva realmente a los trabajadores del campo. El apoyo a la maquila y la comercialización, junto con las medidas de salvaguardia y protección de la producción nacional, fueron los puntos clave destacados por los representantes del gobierno. Estos se fortalecerán para consolidar el acuerdo alcanzado con los productores, que puso fin a 9 días de bloqueo. Miren esta cifra. Oficialmente en Colombia hay 124.476 personas desaparecidas a causa del conflicto armado. Para que su búsqueda sea más rápida, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto que fortalece a la unidad de búsqueda. Esta es la unidad que tendrá herramientas en contratación, reducción de trámites administrativos, manejo de personal y de protección en sitios de interés forense donde están presuntamente las personas dadas por desaparecidas. Desde su creación en noviembre de 2016 se ha logrado ubicar 124 personas con vida y 2.500 cuerpos. Para los senadores, esta es una labor humanitaria de mucha trascendencia que requiere celeridad para darle tranquilidad y paz a las familias de los desaparecidos. Porque de las 40.000 familias que andan buscando a sus seres queridos, el grueso son ya madres, abuelas que llevan años en esa búsqueda, y la Corte Constitucional con razón ha dicho hay que ponerle celeridad, hay que ponerle rapidez, eficacia y recursos. Hoy hemos ganado tiempo, hemos tenido la posibilidad de proteger los lugares para poder generar que los desaparecidos sean encontrados. Después del anuncio de los senadores de la Comisión Séptima, apareció la propuesta del gobierno para impulsar las reformas estructurales con una consulta popular. NS Noticias explica en qué consiste esta figura participativa en la que la ciudadanía expresa su sentir frente a un hecho social para que se imponga la voluntad del pueblo. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, es decir, en las urnas es donde el pueblo decide sobre un tema de vital importancia para el país. Y es la Constitución Política en su artículo 104 el que le da la vida a esta y reza. Artículo 104. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección. ¿Pero cómo funciona operativamente este derecho ciudadano? El Senado de la República tendrá, un periodo que establece la ley de 20 días para pronunciarse positivo o negativamente sobre el mismo, y estos 20 días a la vez se establece que pueden ser prorrogables por otros 10 días. Una vez emitido el concepto por parte del Gobierno Nacional, si este fuere favorable, el Gobierno Nacional proferirá un decreto en el cual convoca una consulta popular y ya entrará esto a los términos de la Registraduría Nacional. Si no prospera en el Congreso en pleno la solicitud de la consulta, el presidente tiene otras figuras de participación para gestionar sus reformas estructurales. El Congreso, en este caso, si el Senado emite un concepto negativo, el presidente no deberá o no podrá legalmente insistir en esta herramienta. Podrá acudir a otras herramientas de orden constitucional, otros tipos de mecanismos de participación ciudadana. A partir del próximo martes, una vez se sepa el futuro de la reforma laboral, el mismo viernes el presidente de la República puede iniciar el trámite de la consulta.
Escuchar las necesidades de las mujeres de las regiones y conocer los problemas que enfrentan es el trabajo que viene liderando la Comisión de la Mujer. Esta vez, desde Cúcuta, hicieron un llamado sobre la situación de reclutamiento infantil y desplazamiento en el Catatumbo. Más de 100 mujeres se dieron cita en Cúcuta para exponer sus necesidades y las problemáticas que han enfrentado debido a la crisis social y de orden público que se vive en la región del Catatumbo. Necesitamos la institucionalidad gubernamental, la nacional, puesta en Cúcuta y norte de Santander, no solo por la crisis que atravesamos con el desplazamiento de Catatumbo, sino por la situación social y económica que atraviesa la ciudad. De acuerdo con datos del ICBF, a la fecha ya han sido atendidos 43 niños y niñas víctimas del reclutamiento infantil en esta región. Ese reclutamiento, hay varias niñas en ese marco de ese reclutamiento. Esa yo creo que es una de las afectaciones que más nos ha llamado la atención, acompañarlas en ese proceso de vinculación, incluso con sus relaciones afectivas y emocionales que tienen, es principal. Ante esta situación, la presidenta de la Comisión de la Mujer planteó varias acciones para proteger a esta población. Vamos a centralizar y a maximizar cada uno de los esfuerzos que están haciendo a nivel del gobierno nacional. Seguir contando con espacios de conexión entre la oferta institucional, nacional y territorial para garantizar los derechos de las mujeres es la apuesta de la Comisión de la Mujer, que hará presencia los próximos días en Ibagué. El reciente informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU reveló que en Colombia hay 253.000 hectáreas de cultivos de coca. Para frenar su expansión en el territorio nacional, se han planteado diferentes estrategias que son analizadas desde el Senado. El estudio también confirmó que la producción aumentó 53% en 2023 en comparación con el año anterior. Ante este panorama, se han planteado diversas alternativas que incluyen la compra de los cultivos, la implementación de subsidios y la posible regulación o legalización. La propuesta, digamos, de comprar los cultivos puede tener lógica. Aquí lo que uno entra en duda es, teniendo en cuenta este gobierno y sus políticas de acompañamiento, ¿cómo garantiza el gobierno la no resiembra? ¿Cómo garantiza el gobierno que todo lo que promete que va a ir acompañado de este programa se cumple en verdad, cuando vemos que no cumplen nada? Lo que ellos proponen ya se lo ha intentado muchísimas veces en gobiernos y décadas anteriores. Tiene que haber un diálogo sincero, franco, de los funcionarios del gobierno con los campesinos y campesinas. La implementación y cumplimiento de los acuerdos de paz junto con la reforma rural integral también son considerados como base fundamental para impulsar la erradicación de los cultivos ilícitos. O comprarles o subsidiar. Es decir, a ellos hay que darles otro tipo de alternativas para que transiten hacia economías lícitas, hay que garantizarles el fortalecimiento de los factores productivos, hay que garantizarles la tierra y hay que garantizarles también infraestructura en esos territorios. Ante el aumento de los cultivos de coca, el Congreso evalúa estrategias que van desde incentivos económicos hasta la regulación. El éxito de estas medidas dependerá de un enfoque integral que garantice alternativas que sean sostenibles para las comunidades. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, defendió las decisiones que en democracia toman los congresistas. Y ante las amenazas contra quienes anunciaron su voto relacionado con la reforma laboral, dijo que la democracia no puede ser intimidada ni manchada. El Congreso es el camino. Esta semana quedó manchada la democracia colombiana, porque uno de los tres poderes públicos, el poder legislativo, sufrió amenazas e intimidaciones. Casi 300 personas ingresaron al Congreso de Colombia a intimidar a 8 senadores de la Comisión Séptima que decidieron radicar una ponencia negativa sobre el proyecto de reforma laboral en uso de su independencia, en uso de la independencia de los poderes públicos. El Congreso de la República es absolutamente autónomo. Ese es el trámite parlamentario, pero además esa ponencia fue radicada después de mesas técnicas, de mesas de trabajo, de hacer encuestas, de escuchar a los colombianos. Pero los trinos del presidente de la República han sido ofensivos contra el Congreso de la República. Violencia contra los de paz, que somos el Congreso, y negociación y paz con los narcotraficantes. Eso no lo podemos entender
lo rechazamos como presidente del Congreso, tengo que defender la institucionalidad, tengo que defender la independencia de los poderes públicos y tengo también que ayudar a proteger a nuestros congresistas. El día de hoy se pretendía hacer ingreso a 770 personas para seguir intimidando congresistas y eso pues con la fuerza pública no lo permitimos. La democracia que opere libremente. El derecho a la protesta es legítimo, pero no el de la intimidación ni el de producir violencia contra los congresistas. El fenómeno de los ninis va creciendo en Colombia. Las cifras son preocupantes y dramáticas. 2,5 millones de jóvenes ni trabaja ni estudia en su sector abandonado que está en graves riesgos. 2.5 millones de jóvenes no trabajan ni estudian en el país. 1,6 millones son mujeres y 816.000 son hombres. Aunque las cifras de desempleo juvenil han disminuido al pasar de 16,5% en 2023 a 15,6% en 2024, Colombia es el tercer país de la región con mayor cifra de jóvenes desempleados. Las políticas hacia la juventud y a la mujer no han tenido toda la eficacia que queremos. Ahora, preguntémonos por qué. Bueno, porque todavía persisten, por ejemplo, la política de que los muchachos se van por pasantías a trabajar gratis al mundo laboral sin darles inclusive ni auxilio de transporte. Para los senadores, la reforma laboral puede ser la solución para que se disminuya esta brecha laboral que afecta sobre todo a las mujeres y a los jóvenes. Justamente en estos momentos vamos a avanzar en el trámite de la reforma laboral, la cual busca no solamente generar empleo, sino que el empleo que se genere sea digno, con una remuneración que permita justamente incrementar el consumo en Colombia y de esta forma aumentar la productividad. Expertos afirman que es necesario que se siga avanzando en políticas que incentiven la contratación de jóvenes en el sector empresarial. El mercado laboral ha cambiado de manera significativa en la composición de trabajadores por edad, donde las empresas están prefiriendo trabajadores con bastante experiencia, normalmente de 40 o más años. La Organización Internacional de Trabajo señaló que son necesarias las estrategias que faciliten la transición de las personas jóvenes desde el estudio al mundo del trabajo y que les permitan pasar de la economía informal al empleo formal. Como una falta de respeto, calificaron los senadores a ministros que abandonaron el recinto del Senado mientras se realizaba un debate de control político. En el espacio se evaluaba si las medidas de conmoción interior han funcionado en la región del Catatumbo y parte del sur del Cesar. A la plenaria fueron llegando uno a uno los ministros citados. Ya dentro del recinto comenzaron los cuestionamientos de los senadores. Hay un sinnúmero de preocupaciones, señor presidente, que creo yo que las conclusiones de este debate pues saldrán a la luz pública. Posteriormente, los jefes de las carteras expusieron lo que se viene haciendo en la región del Catatumbo en el marco de la conmoción interior. Como ustedes saben, hemos tenido un año difícil en términos de ingresos fiscales. 30 niños y niñas recuperadas de estos grupos criminales. El ELN es un cartel del narcotráfico, las disidencias de las extintas FARC. Y es tanta la tiranía de ellos que han intentado asesinar a quienes firmaron la paz. Pero sus argumentos y gestión no convencieron. Pero no le digamos mentiras al país y no vengamos aquí al Congreso con cifras mentirosas porque no es la verdad. Todavía hay demasiados desplazados, vemos cada día noticias que empañan aún más esta crisis que se agudiza en el temor de la población para volver, como no encontramos más de 2.000 niños que no han podido volver a la jaula. El descontento fue mayor cuando se querían hacer preguntas y los senadores se percataron que todos los ministros citados se habían ido. Es que los congresistas de pronto se fueron porque es que no hay funcionarios. Es que no existe ningún funcionario aquí, presidente. ¿Cómo le podamos dar respuesta a un debate si ni siquiera tenemos el pacto del Catatumbo en el Congreso? Se levanta la sesión. Acto seguido, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, levantó la plenaria porque no había ningún ministro que respondiera. La Comisión Quinta del Senado citó a la directora del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Ángela Patricia Álvarez. Ella deberá responder por las presuntas irregularidades que se estarían presentando en la asignación de recursos, la ejecución de proyectos y el cumplimiento de los objetivos que tiene este fondo.
La baja ejecución presupuestal, el aumento de los contratos y el incumplimiento de las obras que se han adelantado fueron algunos de los cuestionamientos planteados dentro del debate. Yo no creo que la señora Álvarez vaya a hablar aquí de anticorrupción, no creo que se atreva. Pero no podemos aceptar un discurso anticorrupción cuando en el FENOGE se está posiblemente manejando como una caja menor. Lo que necesitamos es que ese panel solar, ese biodigestor, esa Pelton o la solución que sea le quede a la gente y no a empresas. Ese activo energético debe ser de la gente. Así que yo le quiero preguntar, ¿eso está pasando? Por su parte, la directora del fondo defendió su gestión e invitó al senador citante a revisar los contratos que, según ella, no estarían siendo cumplidos por los operadores en los corregimientos de Nazaret y Puerto Estrella en el municipio de Uribia, en La Guajira. Y como no podíamos intervenir esos activos, pero la gente necesita la energía. Lo que hicimos fue salir a un proceso competitivo, una invitación abierta al público para construir una granja solar de 1 mega con almacenamiento. El debate también sirvió para crear una subcomisión que le hará seguimiento a la labor desempeñada desde el fondo, con el objetivo de evaluar la ejecución de los recursos, garantizar la transparencia en los procesos y proponer medidas para corregir posibles fallas en la gestión de los proyectos de energías no convencionales y de eficiencia energética. En Colombia hay más de 500.000 creadores de contenidos digitales conocidos como influencers o influenciadores, pero este oficio convertido en industria opera sin un marco legal que les dé derechos y exija obligaciones. Congresistas y representantes de este sector digital se unieron y radicaron un proyecto que regularía esta actividad como un trabajo formal. Varios creadores de contenido llegaron al Congreso para apoyar la iniciativa donde se propone un balance entre libertad y responsabilidad. Por un lado, garantiza la libre expresión de los creadores de contenido y por el otro, establece compromisos éticos para proteger a los usuarios. Acá lo que queremos es que esos contenidos sean contenidos constructivos, contenidos educativos que formen a nuestra sociedad y que no la destruyan. Creemos que es importante que la misma gremio se pueda autorregular para que podamos trabajar unos límites, unos estatutos hasta dónde llegar. Que midamos la lengua de que sale por nuestra boca, porque entre más seguidores, para bien o para mal, más poder, que si se puede llamar así, que se puede usar de la peor manera posible. El proyecto además busca la profesionalización de este tipo de actividad para que los creadores de contenido digital puedan acceder al sector financiero y hacer mayores aportes a la economía. Es un avance supremamente importante que contribuye a la generación de valores, de principios, pero sobre todo a regular una actividad que hoy genera 2 billones de pesos anuales del Producto Interno Bruto. También se crea el Fondo Nacional de Protección Solidaria con aportes de los influencers para financiar iniciativas que combatan problemáticas como el ciberacoso, el discurso de odio y la adicción digital, sin limitar la creatividad ni la innovación. Será alimentado precisamente por los mismos creadores de contenido, con el 1% de todas las ganancias. El Congreso y el país tienen que ajustarse a las nuevas economías. Senadores aseguraron que a diferencia de otros países que han impuesto regulaciones restrictivas, la apuesta es por un modelo de corresponsabilidad, donde todos los actores contribuyan al desarrollo sostenible del sector. Acceder a un servicio de agua potable de calidad y que se llegue con una oferta en todo el sector rural busca una iniciativa que a partir de ahora reconocería los 37.000 acueductos comunitarios que hay en todo el país. Se calcula que en el país 14 millones de personas se benefician de los acueductos comunitarios, pero estos no son reconocidos por entidades gubernamentales y por ende no pueden recibir inversión. Es por esto que una iniciativa busca darles reconocimiento. Es importante este proyecto porque los acueductos comunitarios no tenían la posibilidad de inversión por parte del gobierno nacional. El proyecto también busca que se cree un registro para poder identificar y conocer el número de acueductos comunitarios existentes. Es el momento de reconocer y respaldar el invaluable trabajo que hacen los gestores comunitarios en nuestro país. Aprobar este proyecto de ley no es solo una deuda histórica con las comunidades, sino un paso fundamental para fortalecer la gobernanza ambiental del agua en Colombia. Se espera que con esta iniciativa se beneficien 30.000 acueductos que existen en diferentes veredas en todo el territorio nacional.
Para destacar la importancia de los árboles y los páramos en el país, un proyecto plantea crear el Día del Árbol, el cual se celebraría el segundo viernes del mes de abril. En este día, las entidades nacionales y territoriales realizarán actividades lúdicas de capacitación y concientización sobre el cuidado, preservación y restauración de estos ecosistemas e incentivarán la siembra de árboles. Se estima que ese día se siembren en promedio 1 millón de árboles en todo el territorio nacional. El Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones será el encargado de difundir esta celebración. Busca que tanto servidores públicos como militares y policías siembren por lo menos 1 o 2 árboles y que el gobierno haga políticas públicas donde establezca las zonas y las áreas a reforestar. Esta semana se conmemoraron los 5 años del COVID en Colombia, un dramático y crucial momento en la historia del mundo. La incertidumbre se apoderó de la ciudadanía y el Congreso, como institución, no fue ajeno a ella. Este es un homenaje a todo un país que con resiliencia salió adelante. Pues con este homenaje nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Funcionarios del Senado de las diferentes áreas y un congresista fueron víctimas del COVID. Eduardo Enríquez Maya estaba preparado para recibir la vacuna del COVID, pero no alcanzó. Nuestro compañero de comisión, expresidente de la comisión en este periodo, el senador Eduardo Enríquez Maya, ha fallecido lamentablemente. Perdemos un gran compañero. Él trabajó activamente aprobando las leyes que fueron cambiadas para adquirir las vacunas, pero el despiadado COVID no lo dejó recibirla. El virus se lo llevó, dejando un gran legado legislativo para el país. Señores senadores, debemos nosotros saber que nos están escuchando miles de colombianos. No simplemente tenemos que informar, sino formar a la opinión. Informarle que antes que cada 11 senadores. Entonces tocó cambiar la forma de trabajar. Los debates del Congreso se trasladaron a los hogares de los senadores. La virtualidad jugó un papel protagónico y las pantallas, la internet y las viviendas eran la oficina. Aún así, para el presidente del Congreso de aquel entonces, se trabajó aún más. Tuvimos la oportunidad de trabajar todos los días. El Congreso de la República jamás había trabajado tanto como en la pandemia, como en la virtualidad. Nosotros lo que hicimos fue trabajar todos los días. Entonces la tarea era reactivar la economía y se aprobó desde el Senado un paquete de normas para ello. La exención de IVA, todos los beneficios al sector turístico que ha sido muy reconocido, en fin, todo un paquete acorde a las necesidades del momento y ese gran esfuerzo por vacunar a los colombianos. Hoy no es muy diferente la historia a cuando el país se encontraba en pandemia. Las finanzas no son las mejores, la violencia como el COVID acecha, pero unidos, los legisladores saben que se puede sacar adelante el país. Bajarle un poco al tono y pensar en que necesitamos tener una mejor Colombia. El COVID nadie lo esperaba, nos cambió la vida, nos mostró lo vulnerable que somos los seres humanos, que las discordias se pueden solucionar porque en cualquier momento partimos de este plano y los malos entendidos, lo material y todo lo que nos amarra a la tierra se queda en ella. Por eso, que quede solo lo bueno. Felices son aquellos que por donde andan siembran amistad, lealtad y gratitud. Hoy más que nunca, estos valores deben ser cimiento fundamental para servir como ejemplo a las presentes y futuras generaciones. Por ahora, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, Eduardo Enríquez Maya.